Buenas tardes, hermanos. Para mí, pues, una bendición y un regalo el que el día de hoy me toque predicar. Pues no tengo la oportunidad de que mi mamá me vea, pero está viendo a alguien mejor en este momento. Les voy a pedir que busquemos el pasaje del Evangelio, que fue la lectura que acabamos de hacer, y vamos a leerlo una vez más. Son nada más 6 versículos y vamos a estar de pie, por favor. Dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo pues: para juicio he venido yo a este mundo, para que a los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendréis pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por este día, gracias, Señor, por esta tarde en la que nos permites estar en comunión contigo. Te pido, Señor, que abras el corazón de mis hermanos para que reciban tu palabra, Señor, el mensaje que nos tienes preparado para el día de hoy, Señor, y que me das la oportunidad de ser un instrumento, Señor, para, mediante esta meditación, hablar al corazón de la congregación. Está con nosotros, Señor, en este día, y te pedimos tus bendiciones para todas las demás congregaciones que en este momento también predican tu palabra y alaban tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a estar sentados, hermanos. Y bueno, el día de hoy, si ven ahí en el vocero, el mensaje se llama ¿Cómo vivir nuestra fe? ¿Cómo vivir nuestra fe? Y pues no sé qué es la percepción que al día de hoy nosotros, pues como cristianos, tenemos de acerca de la fe, ¿verdad? Casi siempre que nos preguntan o buscamos una definición de nuestra fe, pues nos vamos a la parte de Hebreos, ¿verdad? Donde dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ciertamente, ¿verdad? La fe no se puede ver, la fe no es un elemento tangible. Pero ¿cómo es que se genera la fe? Nosotros la generamos porque muchas veces se dice que es creer, ¿verdad? Yo creo en Jesús, yo creo en Dios, tengo fe en Él. Me estaba acordando cuando estaba viendo la meditación junto con el pastor, que había un hermano que igual ya está con el Señor, que nos refería de una persona a la que él le surtía una mercancía, y estaba un adeudo de dinero y él pues le estaba cobrando, y esta persona le decía, téngame fe, sí le voy a pagar, y el hermano le decía, no, ¿cómo le va a tener fe a usted? Yo nada más fe a Dios, ¿verdad? Y muchas veces confundimos eso, pedimos que tengan fe en nosotros, pero es ¿qué podemos decir? Pues no tanto ni un sentimiento ni un elemento, pero es algo que solamente puede ser entre Dios y nosotros. Y vemos que vamos siguiendo la historia, que hace 8 días vimos esta parte del Evangelio en donde Jesús sana a un ciego, ¿verdad? El ciego obedece, va y se lava al estanque, recibe la vista. Los fariseos lo interrogan y él solamente dice pues que es un profeta, que no sabe, pero no como tal hay una confesión de parte del ciego en que crea directamente en Jesús, o que le crea como el Hijo de Dios. Y vemos en esta parte que acabamos de leer del Evangelio, en la que el Señor Jesús le interroga y le dices, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Es importante que sepamos, hermanos, que en la Biblia la palabra creer, cuando se menciona el creer, el crees, es sinónimo de la fe, ¿verdad? Nosotros en español a lo mejor pensamos que son 2 palabras, o son 2 palabras muy diferentes en el español, pero en la Biblia vamos a encontrarlos como sinónimos.
Y muchas veces creemos que la fe es algo del intelecto, ¿verdad? Que nosotros aceptamos o nosotros decidimos creer en Jesús, pero pues es algo erróneo, porque nosotros no podemos aceptar o decidir creer en Jesús. No es de que yo acepto tener fe en Jesús, no es tampoco un sentimiento. Hay gente que dice, es que a partir de este momento sí, ciertamente puede haber un llamado a través del Espíritu Santo, pero no puede el hombre generar la fe o el creer, en creerle a Dios, en creer que Él es, en creer que Él existe. Simplemente es un don de Dios. Lo acabamos de ver en la parte de la epístola en Efesios, dice la fe es un don de Dios, ¿verdad? Es un regalo que Él nos da a partir de que nosotros le conocemos, a partir de que nosotros le confesamos. ¿Y qué dice en el versículo 36 cuando le interroga el Señor Jesús, que le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Es decir, ¿tienes fe en el Hijo de Dios? Y le responde el ciego, le dice, ¿quién es, Señor, para que yo crea en Él? Es decir, no le conoce, no puede por Él mismo, ¿verdad? No se trata de verlo, sino se trata de creer lo que el Señor Jesús le está diciendo. Y si se fijan en el 38 le dice, creo, Señor, ¿verdad? Esta parte de creo es de que el Señor Jesús en este momento le da el don de la fe. A partir de este momento Él empieza a creer, y es una parte muy importante la parte del credo, porque es una confesión de parte del ciego. El pueblo judío, y vemos ahí también tiene una intervención nuevamente los fariseos. El pueblo judío hasta el día de hoy también a lo mejor no quiero que se escuche a manera de crítica, pero sí muchas veces se han sentido el pueblo privilegiado, el pueblo escogido, y ciertamente sí lo fueron, la palabra de Dios lo dice, pero igual como en los salmos también, que se refiere a un pueblo escogido, un pueblo especial, no está hablando de que la simiente o la tribu de David es la especial, sino que el Señor Jesús es la parte especial de ese pueblo, y Dios decidió este pueblo para que ahí naciera su hijo. Y cómo es que al día de hoy todavía viven en ese pensamiento el pueblo judío, ¿verdad? Que es una exclusividad que Dios les dio, que solamente ellos, que nadie más, que ellos es un privilegio y se enorgullecen de eso, ¿verdad? Hasta el día de hoy todavía lo siguen creyendo así, pero pues este supuesto privilegio pues no obra nada. El hecho de que sean judíos no puede obrar la fe, ¿verdad? El hecho de que tengan sangre judía no obra la fe, no quiere decir que ya en automático tienen la fe. Si no conocen la palabra, si no confiesan creer en el Señor Jesús, no tiene ningún efecto el tener este supuesto privilegio. ¿Y cómo lo vivían? Y lo viven todavía, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Los judíos, vemos la parte en la que los fariseos le dicen que si acaso entonces ellos son ciegos, porque el Señor Jesús dice que ha venido al mundo que para los que no ven, vean, y los que vean sean cegados. Ellos afirman, ¿verdad?, ver, porque dice, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Pero el pecado, ¿verdad?, ahí permanece todavía en ellos por no confesar a Jesús como su Salvador. No hay todavía esta parte de la fe. Y vamos a Hebreos capítulo 1, que es un versículo que ya capítulo 11, verso 1. Es un versículo que ya no sabemos, que ahorita lo referí. Dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? ¿Cómo es que viene esta certeza y esta convicción? ¿Por qué? Porque igualmente, ¿verdad?, es obrada por la confesión que hacemos de tener fe en el Señor Jesús. El día de hoy, como ven en la portada de nuestro vocero, hay un icono de la Virgen María, y recordamos, ¿verdad?, en esta semana su nacimiento. Se menciona más como la Natividad de María, y qué ejemplo más bonito, más especial que el de ella, que cuando viene el ángel le anuncia, le dice que van a ser por obra del Espíritu Santo, y todo este acontecimiento del nacimiento de Jesús, cómo es que ella cree, ¿verdad? Y la palabra la llama bienaventurada,
porque ella creyó, ¿verdad? Tuvo esa certeza, esa convicción de que el Espíritu Santo iba a obrar en ella, ¿verdad? Y como les decía, la palabra creer, y dice ahí bienaventurada la que creyó, es decir, bienaventurada la que tuvo fe, ¿verdad? Aunque lo expresó Elizabeth, pero es parte, ¿verdad?, de entender esa fe, porque igualmente pues ella también creyó, tuvo fe en que iba a tener la llegada de su hijo. Y tenemos aquí una invitación de parte del Señor Jesús en esta parte del Evangelio, una invitación a la fe. En Hebreos nos vamos a recorrer un capítulo al 12, el verso 2, si alguien lo puede leer, Hebreos 12, verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y este es como el versículo cumbre del mensaje, hermanos. El autor y consumador de la fe, ¿quién dice que es? Y dice, puestos los ojos en Jesús. ¿Y cómo es que es el autor y consumador? Esta parte de que es el autor y consumador lo vemos dentro de su vida, su obra, y la consumación de esta fe pues es su sacrificio, su muerte y sobre todo la resurrección. Esa es la parte central de por qué es el autor y consumador de la fe. Él es el único dador de la fe, no hay nadie más, no es una decisión, como les decía, no es un sentimiento, no es una parte del intelecto que por conocimiento de la palabra de Dios lo logramos tener, ¿no? Sino por el conocimiento y esa cercanía que tenemos con el Señor Jesús, y que reconocemos que Él es el consumador mediante su sacrificio en la cruz. Y les decía, es una invitación porque Él quiere darnos esta oportunidad de creer en Él. Él quiere darnos la oportunidad de tener fe en que Él existe. En una parte muy bonita que tenemos y que conocemos, que es la oración, muchas veces decimos, es que no oraste con fe, ora con fe. Pero ¿qué es orar con fe? Es creer que Dios me va a escuchar, es creer que Dios, que lo voy a convencer, que Dios va a hacer mi voluntad. No es nada de eso, hermanos. El orar con fe es el saber o el descansar precisamente en que su voluntad y la respuesta que va a venir de parte de Él va a ser lo mejor, ¿sí? Que Él no nos va a dar cosas malas. Sabemos, ¿verdad? Mucho se ha predicado sobre la respuesta de la oración, que puede ser un sí, puede ser un no, o puede ser un todavía no, o por ahora no. Pero el orar con fe es eso, hermanos, y lo debemos tener muy presente, es descansar en que Él va a hacer lo mejor, en que su voluntad va a ser lo mejor, y que yo me pueda someter a eso, lo pueda entender, lo logre entender. Muchas veces oramos y ponemos, ¿verdad?, delante de Él peticiones, pero no oramos muchas veces con este pensamiento o con fe. ¿Qué es la invitación que les digo nos hace el Señor Jesús a tener fe en Él, y como se la hizo al ciego, y que le dice, creo, Señor, y le adoró? ¿Por qué Él tiene esta potestad de dar la fe? Pues porque es el Hijo de Dios, ¿verdad? Así de sencillo, una de las tres personas de la Trinidad, porque su palabra es verdad, goza de autoridad y es eterna y universal. ¿Y por qué decimos que es eterna y universal? Porque es vigente todavía al día de hoy, así como fue de vigente para el ciego en este pasaje del Evangelio, pues también es vigente para nosotros al día de hoy, ¿verdad? Su palabra y esta invitación todavía está ahí presente y está esperando a ser respondida. Cada uno de nosotros sabemos si ya atendimos a esa invitación, si ya logramos el comprender y el ser partícipes de la fe, si ya logramos recibir este don de Dios. Pero, hermanos, ¿cómo podemos vivir nuestra fe? ¿Cómo podemos expresar nuestra fe? ¿Cómo la podemos hacer de alguna manera
notoria, porque no tangible, pero sí notoria. Primero, vemos aquí en el verso 38, dice, creo Señor, y le adoró. Primero debe de ser una confesión de todos los credos, y como lo hemos visto tanto en el curso de nuestra herencia cristiana y pues como ya luteranos, sabemos, ¿verdad?, que la confesión de pecados está, y como lo dice el pastor Milton, en cada que se imparte el sacramento del altar, que la primera palabra del credo es lo fundamental, o es donde está nuestra confesión, ¿verdad?, de que creemos en él. Y así en el credo, ¿verdad?, si lo tenemos en mente, dice creo en Dios, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo. Y esa es una primera parte, ¿verdad?, de cómo expresar nuestra fe, el confesarlo. La segunda, pues es la obediencia, ¿verdad? Vemos que a lo mejor sin él, el ciego obedeció a lo que le dijo el Señor Jesús, que le dijo, ve y lávate en el estanque. Entonces él ya estaba siendo partícipe, a lo mejor sin ser tan consciente, pero ya estaba recibiendo el don de la fe, que solamente Dios puede otorgar. Vemos que los apóstoles le preguntaban en la lectura de esos 8 días, que le dicen que quién pecó, ¿verdad?, si sus padres o él, y él dice, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Muchas veces tenemos el versículo presente como para que la gloria de Dios, pero es para que las obras, aquí textual dice para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Y cuál era la obra? Pues la obediencia, ¿verdad? La parte de la obediencia. La confesión y la obediencia son 2 maneras de expresar nuestra fe. Y la última, que también aquí viene en la parte, en el diálogo que tuvo el ciego con Jesús, le dice y le adoró. Pero ¿cómo entendemos al día de hoy la adoración, hermanos? Muchas veces erróneamente lo entendemos la adoración como el ofrendar, el diezmar, el cantar, el danzar, pero eso no es parte de la adoración. Esos son pues cosas que el humano, o ciertos, meramente el humano, ahí lo voy a dejar, el humano ha tergiversado el sentido de la adoración. Pero ¿cuál es el verdadero sentido de la adoración? Es simplemente, y bien facilito, yo el día de ayer que estábamos preparando con el pastor la meditación, yo esa pregunta yo le hacía, digo, la adoración, pero ¿cómo expreso mi fe mediante la adoración? Y bien sencillo, es nada más reconocer que Él es, ¿verdad? Que Él dio el confesarlo, el reconocerlo, y derivado de esto, ¿verdad?, también va a venir la alabanza, va a venir el canto, va a venir el dar gloria al nombre, ¿verdad?, al nombre de Dios. Pero la adoración se resume a eso, reconocer que Él es Jesús y que Él es el Hijo de Dios. Y ahora sí vamos al versículo de Hebreos, que ahorita ya lo leímos, Hebreos 11. Y es muy importante, hermanos, que entendamos por el mensaje como central, que es no tanto el entender, primero, sí, el saber que la fe es un don de Dios, como lo leímos en Efesios, y que Él es el autor, el consumador de la fe. ¿Y por qué es el autor y el consumador? Pero la parte central, o vamos a decir, mensaje en sí, se encierra en esto de cómo expresar nuestra fe, ¿verdad? El testificarlo, el confesarlo, el obedecerlo y el adorarlo. Y el adorar, ya vimos, ¿verdad?, es reconocer que Él es el Hijo de Dios, para poder, ¿verdad?, terminar en esto que dice Hebreos. Dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Todo este conjunto de estas partes de cómo expresamos nuestra fe, pues nos va a hacer tener esta certeza y esta convicción en Dios, en que lo que yo pida, lo que yo necesite, lo que Él me otorgue, va a ser lo mejor que Dios. ¿Y por qué? Pues porque nos ama, ¿verdad? Es derivado de su amor también el don de la fe que Él nos otorga. Y pues que seamos la invitación, ¿verdad?, que atendamos a la invitación que cada uno sabemos,
si ya hemos recibido este don de Dios, porque muchas veces el hecho de estar aquí no quiere decir que yo ya tengo fe, ¿verdad? Eso solamente Dios y nosotros lo sabemos. La fe no es nada más decir sí creo en Dios y vengo y yo participo, ¿verdad? Sí, el hecho de la fe es que Dios ya nos haya hecho partícipes de ese don, que por amor pues nos da a cada uno de nosotros, sus hijos, y pues también tener presente, ¿verdad?, la festividad que el día de hoy recordamos. Ahí está el doctrinal, léanlo, es muy especial pues porque es el primero que escribe Israel, y pues ya desde el seminario el día de ayer me lo hizo llegar, y aborda, ¿verdad?, también este punto de la fe, ¿no? El punto de la fe de María, que creyó, que tuvo una convicción, tuvo la certeza de que el hecho de que Dios la escogiera para que por medio de ella naciera su hijo era lo mejor, ¿verdad? Y se subordinó, vamos a decir, fue obediente a la invitación que Dios hizo mediante la anunciación, perdón. Entonces, hermanos, pues es el mensaje de hoy, tengámoslo presente, el punto de la fe, estemos atentos a la invitación y seamos partícipes y entendamos y vivamos, ¿verdad?, nuestra fe de la mano de Dios, que es quien da este don. Entonces vamos a estar de pie, hermanos, y vamos a